La mesa redonda, que durará más o menos hasta las 12, centrada principalmente en el proceso de transformación digital que está sufriendo, o está atravesando a nivel global, pero también aquí en Galicia, el sector agropecuario en general, ¿vale? Y el sector primario también. Solo voy a presentar ahora a continuación a los participantes en esta mesa redonda. Y solo voy a robar unos minutitos del principio de la mesa redonda para contar una historia de cómo surge este proyecto europeo y cómo entramos a participar y la razón por la que creemos que es importante para Galicia tener presencia en este tipo de iniciativas. Pero antes voy a presentar a los miembros de la mesa, en orden desde mi derecha en adelante. En primer lugar tenemos aquí a Marco Rubinos, de la empresa 3E Data. Buenos días, Marco. Manuel López Duaces, y me vas a perdonar, Manuel, porque nunca me sé tu cargo en Agacal, es director de transferencia y investigación, ¿cómo es? Jefe de área de formación, innovación e investigación. Vale, jefe de área de formación, innovación e investigación agraria en Agacal, la Agencia Galega de Calidad Alimentaria. A continuación tenemos a Lucía Castro, que es la gerente de Data Life, el hub de innovación digital gallego centrado en los sectores primarios, salud, agromar, alimentación y forestal, si no recuerdo mal. Y finalmente, en el extremo de la mesa tenemos a Paula López, directora adjunta de CITIUS, el Centro de Investigación Singular de la Universidad de Santiago de Compostela. Como os decía, solo os voy a robar 3 minutitos para contar un poco la historia de cómo nace Smart AgriHub, que es un proyecto europeo, como ya ha sido mencionado en la introducción, realmente muy grande. Son 105 socios, más 30 entidades asociadas también indirectamente al proyecto de toda Europa. Están presentes prácticamente casi todos los países de la Unión Europea en este proyecto. Y la finalidad de este proyecto es de poner a funcionar un modelo que se está impulsando muchísimo desde la Unión Europea, que es el modelo de hub de innovación digital como centro. El hub es una palabra inglesa que a veces es criticable, que la podemos usar en gallego o en castellano. Realmente es un centro, viene siendo una especie de ventanilla única donde alguien que necesita modernizarse por el ámbito digital puede acudir, porque va a haber alguien al otro lado de la ventanilla para ayudarle a resolver esos problemas. O también alguien que tiene soluciones para solucionar problemas en ganadería, agricultura, etcétera, puede ir a esa ventanilla para ofrecerlas a la gente del sector, ¿no? Este es el concepto de hub, que engloba, como podemos entender, pues de todo: proveedores de servicios, usuarios finales de esas tecnologías o los beneficiarios finales, por así decirlos, centros de conocimiento, y todo este modelo se replica un poco en este proyecto y también se replica en particular en el experimento de innovación gallego, del que formamos parte unos cuantos de los que estamos organizando aquí y participando en esta jornada, donde se confluyen todas las necesidades, ¿no? Expertos en el sector, proveedores de tecnología, y todo orientado a beneficiar a un sector tan importante, en este caso en Galicia, como el sector lácteo, ¿no? La razón de cómo surgió este proyecto, bueno, pues más o menos las entidades que estamos aquí participando tenemos conexiones con entidades europeas, y cuando vimos la oportunidad de colocarnos en este proyecto vimos que, bueno, para Galicia entre los sectores más importantes sería el lácteo, y había una buena oportunidad de poner un granito de arena para ayudar a modernizar un poquitito y a generar soluciones desde Galicia para Galicia, ¿vale? Y en eso estamos, ¿no? Y bueno, simplemente por revisar un poco, repasar las entidades que estamos participando, es interesante porque son 5 empresas trabajando en el sector y 3 centros de conocimiento, más o menos cubrimos un poquitín toda la experiencia necesaria. Entre las empresas, bueno, tenemos aquí a 3E Data presente en una mesa, y también en la sesión de la tarde tendremos el resto de empresas también participantes que están preparando la sesión de demostración de 4 a 6 en la planta, bueno, en la sala principal aquí adjunta, y que son el Mega, son Seragro, son Monet, Viticultura, y ¿qué me falta? Altec, y bueno, y 3E Data aquí presente. Y después somos 3 centros de conocimiento, pues el CIAM, que depende orgánicamente de Agacal, de la Agencia Galega, el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo. Somos también la Universidad de Santiago, Compostela, Campus Terra y Gradian, ¿no? Centro Tecnológico de Tecnologías Digitales de Galicia. Bueno, todo esto es un intento de poner un granito de arena de que desde Galicia
se generen soluciones, pero que puedan resolver los problemas que tenemos en Galicia, porque a veces en Galicia tenemos ciertas peculiaridades en nuestra producción agropecuaria que no son fácil que una multinacional nos pueda resolver, porque por tamaños de explotación, por casuística, por configuración de cómo es la producción aquí agropecuaria. Y la oportunidad está en nosotros y en el conocimiento que existe y muy bueno aquí en Galicia para poder intentar atacar estas necesidades y resolverlas desde dentro de Galicia, ¿vale? Esa es un poquitito la mentalidad de la que nace este proyecto, esta participación gallega, y que nos trae esta jornada final prácticamente de demostración que estábamos utilizando para presentar los resultados. Bueno, perdón por esta explicación, pero bueno, yo creo que era necesario marcar esta jornada un poco en el marco del proyecto, y ahora ya paso un poquitito a introducir la mesa redonda que está centrada en el proceso de transformación y modernización digital que está sucediendo en todo el mundo en el sector agroalimentario. Y por dar unas notas previas, bueno, quiero decir simplemente antes de disparar fuego con preguntas a los compañeros de la mesa redonda, que bueno, la tendencia de transformación y de modernización de todos los sectores industriales y productivos a nivel mundial es imparable, es decir, todo se está digitalizando y a marchas muy forzadas actualmente. La producción industrial, hasta la gestión, la administración pública también está dando pasos de gigante en los últimos años para digitalizar no solo su oferta de servicios al ciudadano, sino también la gestión de sus procesos internos y sistemas propios, ¿no? También. Y el sector primario y el agroalimentario en particular pues no es una excepción, ¿no? Se está descubriendo, y este es uno de los conceptos creo que clave para esta primera mesa redonda, que además de los insumos habituales, por ejemplo en una ganadería, bueno, pues forrajes y otros materiales, ¿no? Digamos de todo tipo, ¿no? Que se utilizan en la producción agropecuaria, nace un nuevo insumo que hasta ahora no se le había prestado tanta atención, que es el dato, ¿no? El dato que el dato en por sí pues, puede provenir de muchas fuentes y no tiene tanto valor hasta que se trabaja y se convierte en información útil para tomar decisiones en tu explotación, ¿no? Decisiones que pueden ir en muchas direcciones, pero lo que nos interesa son esas direcciones que realmente aportan valor al ganadero, al agricultor, ¿no? Y esas direcciones son múltiples, por ejemplo, racionalización de insumos, ahorros energéticos o de insumos en general, mejora de la calidad de la leche, carne o producción agrícola, conformidad con respecto a los reglamentos medioambientales también, que cada vez eso es una tendencia de nuevo imparable, ¿no? Las administraciones y la legislación va a ser cada vez más estricta y va a incentivar o forzar a los productores a que cada vez tengan que cumplir con unos reglamentos más estrictos, y en este sentido las nuevas tecnologías pueden ayudar a simplificarle la vida a todo el sector en general y al productor individual en particular, ¿no? Entonces, en medio de esta tendencia nace, nadie va a reinventar la agricultura actualmente, es una actividad económica que viene con una tradición milenaria, ¿no? Y muchas veces ese conocimiento no se va a perder, ni al contrario, se pone en valor, solo que a veces utilizando ciertas informaciones adicionales, ciertos datos, cierta manera de gestionar esa información que pueden darnos las nuevas tecnologías, sí que se pueden tomar decisiones más inteligentes o mejores, porque vienen más enriquecidas con un conocimiento que antes no se podía tener visualmente en la cabeza, ¿no? Pues estamos hablando de que granjas como la que veremos seguramente en la pausa de las 12 a 12 y media del café, pues vemos que ya vienen con nuevas tecnologías incorporadas que ofrecen informaciones en tiempo real sobre estado de las reses, etcétera, y toda esa información sí que se puede utilizar día a día para optimizar, ¿no? Los procesos internos de la explotación. Pues de todo esto va un proyecto como Smart AgriHubs, y de todo esto va un poquitito esta primera mesa redonda que tenemos aquí a una serie de expertos que nos van a alumbrar algunas cuestiones al respecto, ¿vale? Dicho lo cual, yo me gustaría dar unos minutillos a cada uno para que os presentéis lo que hacéis desde vuestro ámbito de actuación, y después de esta primera ronda de presentaciones
os lanzaría yo una serie de preguntas y ya vamos ilustrando un poquitito el debate. Voy a cambiar el orden, voy a empezar por Paula de Citius y vamos a venir en este orden. Así que Paula, tú eres la primera, tienes la palabra. Vale, bueno, pues nada, encantada de estar aquí. Muchas gracias, Marcos, por darnos la oportunidad de participar en estas jornadas, que bueno, creo que son muy importantes para dar a conocer digamos, las tecnologías que hay, que existen en la realidad, que existen ahora, que son una realidad y que se pueden aplicar a infinidad de campos, entre ellos, sin duda, todo lo que son las tecnologías agrícolas. En el caso del CITIUS, bueno, el CITIUS es uno de los 7 centros singulares de investigación reconocidos por la Xunta de Galicia, 3 de los cuales pertenecen a la Universidad de Santiago, ¿no? Son el CITIUS, el CICUS y el CIMUS, ¿no? La investigación que hacemos en el CITIUS está orientada al ámbito de las tecnologías inteligentes y es comentaré bueno, más adelante, pues es muy transversal, es decir, son unas tecnologías con aplicabilidad en una serie de ámbitos pues muy diferentes, desde la medicina hasta pues eso, el sector agrícola. En el CITIUS, bueno, ahora mismo es un centro en el que trabajamos en torno a 100 personas, de las cuales 30 somos investigadores vinculados, es decir, esencialmente PDI de la USC, y el resto son investigadores pre- y postdoctorales que trabajan con nosotros. Entonces tenemos una masa crítica, somos el más pequeño de los centros singulares de la USC, pero aún así tenemos ya una masa crítica pues bastante importante, ¿no? Con respecto a, como os decía, se trabaja en diferentes ámbitos, diferentes tecnologías, pero aquellas, digamos, que enlazan un poco más o que tienen más interés y que tienen ya aplicaciones en el ámbito que nos ocupa hoy, pues yo destacaría pues todo el tema de sensorización. O sea, nosotros trabajamos con y desarrollamos también sensores ad hoc para ciertas aplicaciones, como por ejemplo detección de plagas, que lo comentaré pues más adelante. No solamente los sensores en sí, sino todo lo que son el desarrollo de motas sensoras, es decir, lo que son redes de sensores inalámbricas, con distintos tipos de conectividad, Bluetooth, Wi-Fi, etcétera. En este caso estoy hablando pues a partir de componentes comerciales, ¿no? Tenemos también la capacidad de trabajar en el desarrollo de sensores ad hoc, como uno que se hizo para la detección de plagas detección de caracoles en cultivos hortofrutícolas, pero en general, bueno, para aplicaciones, digamos, de desarrollo rápido con productos comerciales, pues también son posibles, ¿no? Después me atrevería a decir que quizá el ámbito que engloba la mayor parte de la investigación en el CITIUS está relacionada de una u otra manera con las técnicas de visión artificial, y en especial con la inteligencia artificial aplicada a la visión artificial, ¿no? Todo el tema de deep learning y demás, procesos de aprendizaje profundo, son bueno, pues de aplicación en muchísimos ámbitos. En visión artificial tenemos una experiencia no solo en el CITIUS, sino ya previa, me atrevería a decir, de 30 a 40 años, en todo tipo de técnicas, y somos bueno, pues un centro muy relevante, ¿no? En cuanto a tecnologías que os puedan a lo mejor sonar o que sean más conocidas en vuestro ámbito, pues tenemos grupos muy expertos en lo que es imagen LIDAR, en imagen hiperespectral, multiespectral, para el procesamiento de todo tipo de imágenes, pero fundamentalmente para, pues, por ejemplo, temas de vegetación, cálculo de áreas, volúmenes, densidades de vegetación, etcétera. Son aplicaciones que tenemos y que ya existen utilizando estas tecnologías, fundamentalmente, ya digo, LIDAR y hiperespectral, ¿no? Pero también otro tipo de imágenes, fundamentalmente para otras aplicaciones, como puedan ser la médica, pero, pues, por ejemplo, también en el ámbito que nos ocupa hoy, pues por ejemplo para inspección de calidad en procesos, calidad por ejemplo de vino, calidad de miel, ser capaz de reconocer denominaciones de origen, etcétera, ¿no? Finalmente, otro ámbito que me gustaría destacar es quizá el ámbito de Machine Learning. Machine Learning es, bueno, pues eso, entrenamiento, clasificación, orientado un poco a distintos procesos, es aplicable a prácticamente cualquier. Nos permite distinguir entre cosas, es decir, si yo tengo 7 variedades de polen, pues ser capaz de distinguir qué polen es, o si tengo 20 variedades de miel, ser capaz de distinguir qué tipo de clasificar adecuadamente esa información. Y bueno, y finalmente, control de procesos a todos los niveles. Tenemos un proyecto, por ejemplo, en Gemelos Digitales con FINSA, que más o menos mimica lo que es el proceso de producción, y también con otras empresas. Entonces, todo lo que son digamos, la sensorización, las tecnologías de control de procesos orientados pues a la calidad, optimización, etcétera, pues es también una de las líneas de interés por nuestra parte. Bueno, tendremos oportunidad de hablar más en detalle de los distintos aspectos, así que cedo la palabra a mis compañeros.
Pues muchas gracias, Paola. Realmente has apuntado unas cuantas cosas que seguro que van a salir ahora durante el intercambio. Bueno, segunda de turno es Lucía Castro, gerente de Data Life. Así que, Lucía, adelante. Gracias, Marcos. Bueno, encantada de estar aquí hoxe. Eu quería falarvos un pouco do que é o Hub, porque non é tan coñecido polo de agora. O Data Life é o Hub de Innovación Digital de Galicia para as ciencias de abeiras, vale? Que cubre o sector agromar alimentación, forestal madeira, saúde e coidados e biotecnoloxía. E a nosa función é acelerar a transformación digital destes sectores, sobre todo das empresas nestes sectores, de acordo? E para iso damoslle servizo ás empresas, unha meirande parte del polo de agora gratuito, vale? Dentro desto que facemos? Pois o máis habitual é que unha empresa chegue a nós, presente un proxecto, unha idea de cambio que quere facer a nivel digitalización e que nos lle aconsellemos, lle digamos, mira, por aquí tes que ter cuidado de non facer isto, non meterte noutro, ou xa estás listo para empregar tecnoloxías disruptivas, ou tes que ter en conta como van vivir os teus datos dentro de 10 anos. Bueno, un pouco ese acompañamento na digitalización. Tamén, como sabemos que unha grande barreira son os cartos, pois buscamos financiación para estes proxectos de digitalización. De acordo? E a outra cousa que penso que estamos tendo bastante éxito é en conectar as empresas pois coa xente que está aquí sentada comigo na mesa, vale? Con todo o que é o ecosistema que temos en Galicia de innovación, desenvolvemento e investigación, e que as empresas non sempre chegan a ele, que é moi valioso, é unha gran parte da nosa labor. Poderíase dicir que somos traductores. Traducimos o que di o CITIUS de Machine Learning, o que di Agacal e Gradian, non? A empresas que mellor non teñen tanto coñecemento. Damos a man para facer o camiño xuntos, vale? Tamén, efectivamente, hai servicios que sí que son de pago, que son cousas xa máis avanzadas, non? Pois unha sensorización dunha granxa, por exemplo, aí xa é diferente. Tamén estamos facendo bastante traballo en buscar proxectos colectivos. É dicir, estamos xuntando a xente que ten os mesmos intereses e presentando proxectos. E xa vos podo adiantar que no sector, no agropecuario, agora mesmo estamos a punto de lanzar un proxecto que ten financiación precisamente para acelerar a digitalización. E ímolo facer en colaboración con outras case 20 entidades de España e de Portugal. Vale. Para nós é moi importante isto tamén, porque cada vez que pedimos un proxecto europeo ou nacional con empresas e actores de Galicia, mostramos fora o que xa podemos facer, o punteiros que somos. E tamén dentro, teño que dicir moitas veces. De acordo? Entón, un pouco isto que fai Data Life, sempre na presentación dicir que a nosa porta está aberta. É certo que preferimos un email a unha chamada, se algunha empresa ten un proxecto que queira chequear que é correcto, que vai polo bo camiño. De acordo? Xa está. Gracias, Lucía. Pues efectivamente apuntas aquí un par de detalles que yo creo que son interesantes, el tema de colaboración y el tema de barreras, financiación. Eso también me gustaría tratarlo después más adelante en la mesa redonda. Bueno, Manuel López Duaces, tu turno. Muy buenos días a todos, muchas gracias, Marcos. Para muchos, Agacal es un desconocido. Entonces, Agacal es una agencia, la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria, que depende directamente de la Consellería de Medio Rural e integra tres patas fundamentales dentro del ámbito agrario. Por un lado está la investigación agraria, por otro lado la formación y por último la calidad diferenciada. Las tres están imbricadas y necesitan unas de otras. La investigación para la generación de conocimiento, lo cual todo aquel conocimiento que después es aplicable se transforma en innovación. Esa innovación hay que hacerla llegar a sus destinatarios, por lo tanto el apartado de la formación es fundamental. Y por último, dentro de
todos los recursos que nos ofrece el territorio, pues resultado de esa investigación, de todas esas actividades, se obtienen productos de calidad diferenciada, que todos conocemos, que representan de alguna manera esa calidad por la que se reconoce a Galicia en el mundo de la producción agraria. Entonces, para dar soporte a todo esto, se coordinan una serie de centros de investigación especializados, EVEGA, en el sector de la viticultura y la enología, el Centro de Investigaciones Agrarias de Lourizán en el tema de la madera, y después tenemos Mabegondo, que se encarga de todo lo demás, y todo lo demás es no un mundo sino un universo. Estamos hablando de todo lo que es la producción agraria, la producción ganadera, la industria agroalimentaria, y pues bueno, eso conforma un complejo con unas capacidades dependientes de la Xunta que son importantísimas desde el punto de vista de infraestructuras, capacidades, y que se ponen a servicio del sector. El sector entendido por todo el ámbito agrícola, ganadero, industria agroalimentaria, desde el pequeño agricultor, las asociaciones, las cooperativas, e integrando, por supuesto, a todos aquellos actores relevantes, tanto en el ámbito de la investigación, empresas tecnológicas, etcétera, las universidades, que al final conformamos la amalgama para generar esa innovación aplicada, que es lo que buscamos. Como decían las compañeras de mesa, la investigación aplicada, la investigación dirigida hacia una empresa, una asociación, una cooperativa que tiene un problema concreto, que tiene una idea y quiere desarrollarla, pues tiene cabida en un acercamiento a cualquiera de los centros que conformamos el ecosistema gallego de investigación, y desde la Xunta de Galicia, a través del Agacal, se le da soporte, empuje, y se ponen todos los medios disponibles para buscar una solución o apoyar un recorrido para que esa investigación e innovación se plasme luego en el territorio. Como decía Marcos al principio, dentro del macroproyecto Smart Agri Hubs, digamos que llegamos a confluir hasta 155 entidades, empresas, etcétera, de todo el territorio europeo, distribuidos en clústeres, digamos clústeres regionales, no de clústeres, si no recuerdo mal, en que el ibérico es uno de ellos, y dentro del clúster ibérico tenemos 3 experimentos que bueno, están representados. En concreto, el experimento 23, que es este que exponemos hoy, y también participamos colateralmente en el experimento 21 a través de Vega, en temas relacionados con análisis de fitopatología aplicado a viñedo. ¿Vale? Dentro del 23, pues Agacal está realizando la coordinación, el liderazgo, la amalgama y la representación ante Wageningen, que es, digamos, el coordinador principal. Y, bueno, cuando se planteó la posibilidad de optar a un experimento emblemático de entre los 28 que finalmente fueron escogidos, nos parecía muy, pero que muy relevante un sector estratégico para Galicia como era el ámbito de la producción láctea. Por ello apostamos por presentar un proyecto acompañado de empresas y de los centros de competencia, de Gradian y USC, y bueno, empresas con conocimientos específicos en determinadas materias, Monet, Oltech, 3E Data, Seragro, el Mega, para tratar de incorporar las soluciones de las nuevas tecnologías que se nos brindan hacia la agricultura, e incorporarlo en concreto en la primera fase de la cadena de producción láctea. Por un lado, teníamos la producción de forrajes, la producción de la materia prima para la alimentación de los animales, lo cual nos daba lugar a un primer paquete de actividades en donde pues, el trabajo con esa materia prima
el testaje, digamos, de todo el proceso tecnológico que llevaba acompañado, permitió, de alguna manera, afinar las raciones, afinar las características del alimento que le estaba dando a los animales. Ahí tuvo mucho que ver Oltech y, bueno, en colaboración con Mabegondo, para realizar una primera fase del experimento. Pero queríamos ir más allá. Hoy tenemos muy en boga todo lo relacionado con sensórica, lo relacionado con imágenes de satélite, con drones, y por lo tanto tenía mucho sentido hablar con Monet, con 3D Data, para tratar de buscar dentro de las producciones más representativas de materia prima para alimentación de vacuno lechero, tratar de incorporar toda esa nueva tecnología de imágenes multiespectrales, de transformación a través de algoritmos, de lo que estamos viendo a través de una cámara, ¿vale? Y traducirlo en datos relevantes para una explotación. Todo eso requiere un proceso de testaje, un proceso de seguimiento de un cultivo, con toma de datos muy pormenorizados durante toda la fase de cultivo, y después irlo cotejando, transformarlo en algoritmos, transformarlo en datos digeribles que, viendo una imagen y procesado adecuadamente a través de los programas informáticos, nos diesen información relevante de problemas de estrés hídrico, problemas de fertilidad, estimación de producciones, estimación de calidades de esas materias primas que vamos a utilizar después en las raciones de los animales. Todavía quisimos ir un poquito más allá. Y entonces, pues bueno, de la mano del MEGA nos planteamos la posibilidad de tomar datos relevantes a nivel de una explotación, datos relevantes desde el punto de vista de la fisiología de los animales, desde el punto de vista de los datos medioambientales que están en cualquier explotación, y con posibilidad de incorporar otras informaciones procedentes de otros entornos de maquinaria, etcétera. Con lo cual surge pues un robot que recoge toda esa información y que después se procesará para obtener información relevante que podamos aprovechar. Y nos quedaba una última fase por abordar, y ahí entra Seragro con, aparte de todo el trabajo que realizamos en una explotación desde el punto de vista de obtención de materias primas, de transformación, de obtención de raciones, etcétera, nos entra una cantidad de información tremenda que de alguna manera tenemos que automatizar su recogida y transformarlo en información útil, tanto para el ganadero como para el asesor, saber interpretarla. Por eso Seragro, con su experiencia de asesoramiento a nivel de explotaciones, nos parecía una empresa absolutamente relevante. Y Seragro se encargó de la parte de transformación, de automatización, de recogida de información relevante para las explotaciones, y su transformación en, outputs digeribles sencillos para los destinatarios, que al final son los agricultores y los propios asesores, para poder interpretar y dar los consejos idóneos. Esto, al final, es muy fácil de contar, pero es el resultado de un macroproyecto que conseguimos que fuese liderado desde Agacal, en compañía con USC y Gradian como centros de competencia, y realizado íntegramente dentro de Galicia, por y para Galicia y con empresas de Galicia. Por ello, el éxito de este proyecto, los resultados que se obtienen, pues se presentaba pues como una cuestión que teníamos que abordar sí o sí. Yo creo que, los que estáis presentes sois los que juzgaréis ese éxito, pero yo creo que el esfuerzo realizado por las empresas y por los centros de competencia
y el acercamiento de toda esa tecnología que vemos a nivel europeo, traérnosla aquí a Galicia y ponerla a disposición del sector, era uno de los máximos objetivos que perseguíamos. Me puedo extender más, pero yo creo que a lo largo del desarrollo de la mesa irán surgiendo temas y creo que por ahora es suficiente. Pues muchas gracias, Manuel. Realmente, bueno, aparte de presentar un poco las funciones de Agacal y la misión que cumple la agencia, el solucionador es una pyme que sea específica en algo, ¿no? Una multinacional no va a venir a resolver todos los problemas de la cadena temprana de producción láctea de un tamaño único, con una solución única. Que hay un montón de pequeños problemas y que mejor lo conoces que más cerca está del terreno. Esa es la gran oportunidad, yo creo, que para trabajar desde Galicia, para solucionar problemas de Galicia, que por otro lado no son problemas únicos de las explotaciones gallegas, hay muchas en toda Europa. Que si aquí tenemos éxito con una solución, esa solución va a ser siempre exportable fuera, ¿no? Entonces es una dimensión que también creo que es de valorar. Bueno, por último tenemos a Marco Rubinos, representante de la empresa 3D Data, que por otro lado es parte artífice y parte importante de este experimento de innovación emblemático gallego, porque es una de las empresas que participáis con Agacal y con todos nosotros aquí, y en particular, pues bueno, Manuel ha pasado ya por algunas de las cosas que vosotros hacéis, así que nada mejor que tomes la palabra, Marco, y nos cuentes un poquitito qué hacéis en 3D Data. Pues poco me queda decir, después de todo dicho, de los proyectos ya está todo. Bueno, pues primero que me siento, desde 3D Data nos sentimos tremendamente agradecidos de poder estaros aquí. Agradecidos de participar en un proyecto europeo de esas dimensións, porque para unha empresa pequena e centrada en innovación, pues, non só a posibilidade de facer desenvolvemento, sino de creación de redes, de participación, de novas tecnoloxías, etc., que dá unha visión transversal moi importante. E agradecido porque é unha empresa que nace do Campus Terra no 2016, é dicir, ten unha orixe moi local, moi situada no campus universitario, además que é puramente agrario, e además está na Granxa Galloso, que é pues, unha evolución que se ve que naceu, que está en desenvolvemento, que parece que está medrando, entón hai como unha doble ilusión de onde se ven e hacia onde se vai. Entón, o sentimento de gratitude para unha empresa que pretende focalizar moito os seus esforzos e dos seus servicios a calquera dos sectores de actividade, centrada na innovación e no desenvolvemento de novas tecnoloxías, pois é importante, é particularmente relevante estar en proxectos de innovación e investigación. Además da mesa son a única empresa, polo tanto teño que falar de que investiguen moito pero que sexa rentable, porque se non é rentable non se faz. Importante. Entón, por moitos dos que estamos aquí, bueno, dos que estades aquí xa me coñecedes a empresa, algún estaba mesmo no nacemento da mesma. Pois é unha empresa que traballa no sector agrario, medioambiental, rural, bueno, aí as palabras se mezclan, as lindes non están claras e moita relación hai entre elas, pero que o nexo común é capturar datos procesados, facer un análisis e prestar un servicio con eles. Entón, para elo, pues, temos unha serie de infraestructuras para a captura de datos, poden ser por medio propios ou sendo intermediario para a captura de compra de todo tipo de imágenes, de satélite, de drones, de avións tripulados, de calquer tipo de sensores. Somos unha empresa que está facendo desenvolvementos de programación, é dicir, o que é o software é propio, intentamos non depender de softwares externos, e temos o orgullo de poder facer desenvolvementos específicos para os clientes nos que estamos a prestar servicios, é dicir, estamos desenvolvendo tecnoloxías e ferramentas tecnolóxicas específicas, e despois a parte de análisis que en función de noso grado de, antes falabas da palabra expertos, que cando un está nunha mesa e che dicen de experto, pues se siente así como intimidado, non? Porque hai unha definición de experto que é todo aquel que cometeu todos os posibles erros en un campo, non? Pois estamos no camiño, vamos cometendo os erros. Pois ese análisis de función do sector, forestal, agrario, poder facer unha interpretación. E dai ao noso interese neste proxecto, se vamos á parte máis egoísta, máis empresarial, nos detectamos un gap ou un problema na comercialización de servicios na análise de datos de teledetección, que hai moitísimas empresas que poden facer a captura, poden facer a obtención de imaxes determinadas, é dicir,
Vamos a facer o símil ca parte sanitaria ou médica. Hai moitas empresas que poden facer unha radiografía ou teñen un escane e poden facer a radiografía. Teñen uns conceptos básicos para poder analizar unha radiografía e determinar se hai unha ruptura dun oso ou demais. Pero poder interpretar causa, consecuencia e diagnosis é un dos problemas, bueno, desde o punto de vista tecnolóxico, pues, que habría que resolver. Entón, este tipo de proxectos no que hai unha relación de distintos axentes, en que hai unha interpretación por expertos da forma de cultivo, de como se analizan todas as variables de produción e de calidade dos forraxes, e ao mesmo tempo capturar, pois daba os mimbres para poder facer esas correlacións e intentar sacar modelos de, bueno, inversión, creación de modelos para poder facer unha correcta diagnosis desas radiografías que nos podíamos capturar. Unha vez que tiñas esas, pois podes ofertar un servicio. Entón, toda esta parte de investigación para empresas como a nosa pois é fundamental. E quero poñer en valor que sexa unha empresa de Lugo, nacida no Campus Terra, etc. Bueno, e despois as pinceladas xerais da empresa é que non só temos unha actividade no sector agrario, no agrícola, na produción agrícola, que de feito, e a mellor si saen despois na mesa redonda, non é na que se ten unha maior ingresos, é dicir, non... A parte de comercialización é algo que creo que habría que ver como está chegando a digitalización ao sector, pero sí temos outros tipos de actividades. No sector forestal é algo semellante e sí que, bueno, por lo menos sí que hai unha maior acercamento nos tipos de servicios, de ubicación de masas forestais, existencias, planificación e ordenación forestal, temas de plagas, por exemplo. Temos tamén líneas de actividades, unha liña de actividade tamén moi dedicada a innovación e investigación relacionada co uso da auga, tanto de aguas costeiras como aguas interiores, que a súa vez está vencellado ao tema da agricultura, porque un deses elementos que despois tens que analizar para mellorar a eficacia no consumo de recursos. E despois temos a xestión de proxectos europeos tamén, na que, bueno, digamos que axuda a atar toda esa especulación e estar permanentemente en unha liña de innovación e investigación. Smart AgriHub tivo seus éxitos e pode ter a facer un informe, podemos falar de como se fixeron esas capturas, de cal foi o procedimento, cal a nosos intereses a estimación de costes de como hai que facelas, se realmente que datos valen ou non valen. Pero estamos seguros que bueno, pola trayectoria que levamos, que os maiores réditos os vamos a ter dentro de 2-3 anos, cando teñamos calquera outra dúbida en calquer outro produto e digamos, bueno, temos un investigador co que pode colaborar, temos unha porta que enchamar, que me pode dar a resposta e a inversa. É dicir, que ainda creo que dentro de uns anos volveremos a estar en unha sala como esta, falando de outro proxecto e de novos retos. E nada máis. Pues nada, gracias Marco. Me quedo con una cosa que va muy ligada a la innovación, que es la necesidad de rentabilidad. No tiene sentido ponerse a inventar cosas si después no puedes sacar rendimiento de ellas. Bueno, tiene sentido en un inicio, pero cuando estamos hablando de que eso se transfiere a la empresa solo va a aceptar una innovación cuando realmente le supone un ahorro o una mejora de rentabilidad. Y ese es un poquitín el reto de que no basta innovar por innovar, sino innovar donde realmente resuelves un problema, ¿no? Y ahí yo creo que estaba Lucía de Atalar tomando notas para después para la mesa redonda, que vamos a iniciar ya el juego. Yo realmente tengo muy pocas preguntas, ya las he adelantado esta semana un poquitito, pero sí que me gustaría iniciar con una ronda de opiniones, si realmente estamos todos de acuerdo en que esta tendencia que está llegando a todos los sectores, incluido al agrícola, agropecuario, de digitalización, ¿es real o hay alguien que ponga en duda realmente que esto es una ola que está llegando y que nos va a pasar por encima a todos? Porque puede ser que alguien en esta mesa disienta. Entonces yo quiero saber si tenemos aquí algún disidente de lo que yo opino o no. Paula, tú primero. Bueno, claramente no. A ver, yo no soy una experta en este sector en concreto, pero bueno, yo creo que la digitalización es absolutamente imparable y necesaria en todos los sectores, y en este probablemente incluso más que en muchos otros, porque hace falta pues empezar desde más abajo, probablemente al menos en muchas de las fases, ¿no? Yo creo que es necesaria y es buena, es decir, puede ser difícil, no todo habrá que digitalizarlo, pero probablemente una parte muy importante de la cadena de producción, y ahí ya sí que no puedo entrar a especificar, ¿no? Pues a mí me parece
Me parece muy importante, bueno, y que claramente yo creo que el futuro del sector y de casi todos los sectores vaya por ahí, ¿no? Comentabais, unido a todos estos aspectos de digitalización, yo estoy de acuerdo en que esto, por lo menos en el entorno gallego, tiene que ir del ámbito de la mano de las pymes, que son las que están, bueno, pymes y centros de investigación, pero que están, digamos, en contacto pues con el ganadero, con los procesos de fabricación. Es decir, no puede ser una cosa a lo mejor de muy alto nivel, ¿no? Y son probablemente quienes deban liderar, o proyectos como este un poco que integran las distintas facetas, ¿no? Y bueno, me gustaría comentar también en ese sentido, pues yo estoy de acuerdo en que la investigación tiene que hacer un esfuerzo muy importante, a veces nos cuesta, por fomentar todo lo que es la transferencia, emprendimiento, etcétera. Eso es claro. Nosotros, desde luego, es una de las apuestas de nuestro centro en particular. Nuestro centro tiene ya 2 spin-off muy exitosas. Una de ellas, pues por ejemplo, la próxima vez que viajéis a Madrid, si en la terminal de AENA utilizáis la aplicación para orientaros en interiores, pues eso es tecnología Citius a través de Situm, que es una empresa, una spin-off del Citius que ya emplea a más gente de la que trabaja en el Citius, de hecho, como empresa. Entonces, bueno, realmente es una apuesta de centro muy importante y yo estoy de acuerdo con eso. Evidentemente, la investigación es investigación, la transferencia es otra cosa, es decir, y tiene que ir de la mano de empresas y tiene que haber un entendimiento entre ambos, ¿no? Nosotros hemos tenido conversaciones con empresas que opinaban que, bueno, pues una universidad era algo público y que tenía que trabajar gratis para las empresas. Es decir, evidentemente yo creo que eso ya está muy superado hoy en día, es decir, la investigación tiene un coste económico pues muy importante, y mucha investigación, por ejemplo, esta investigación que se hizo en el ámbito de Situm, no hay forma de saber a priori si va a tener éxito o no, o si va a acabar en un producto transferible, eso es evidente. Es también cierto que ámbitos de investigación como el de las tecnologías inteligentes, pues prácticamente uno tiene la certeza casi absoluta de que eso es transferible, es decir, porque son unas tecnologías muy aplicadas a la realidad, al día de hoy, y además, como decía, pues muy transversales, ¿no? Antes hablabais de información, me parece Manuel hablaba de información, de que tenemos tú también en E3 Data, sensores, que captáis un montón de información. Yo cuando doy clase en automática industrial y en teoría de la señal, siempre me gusta explicarle a los alumnos la diferencia entre información y datos, ¿no? Es decir, lo que captamos, claro, captamos muchísimos datos, muchísimas imágenes, pero eso no es información. La información es lo que nos dice algo, y de hecho probablemente muchas veces tenemos demasiados datos que no sabemos cómo procesar, cómo almacenar, Entonces yo creo que la investigación está ahí. Cualquiera puede tener un dron, captar imágenes, comprarse un LIDAR, pero esos son datos y de ahí hay que sacar cosas, y eso es lo difícil, y ahí es donde está la investigación, el conocimiento, ahí es donde se pueden aplicar técnicas de inteligencia artificial, de visión artificial, técnicas de sensado compresivo para adquirir menos datos, menos información. Y bueno, creo que es un mundo por explorar. La cantidad, el volumen de datos que me imagino que se puede típicamente en una explotación de tamaño medio adquirir en todas las fases del proceso, desde la siembra de maíz o de otros tipos de forrajes hasta toda la sensorización que puede haber, si la hay, en la granja, hasta el control. Es un volumen de datos que yo creo que estaría en el rango de Big Data que llamamos, ¿no? Es decir, un volumen de datos masivo, ¿no? Entonces, ahí hace falta conocimientos de aplicación para poder extraer información de forma útil, porque si no, al final lo que tenemos es un conjunto enorme de datos que no nos están diciendo nada, ¿no? Entonces, bueno, son una serie de técnicas que creo que es muy importante. Creo que el del exceso de datos es uno de los problemas que trae la digitalización y de que mucha gente no es consciente. Es decir, vale, pues monta unos sensores, adquiere una información, datos, ¿y qué hace con ellos? ¿Dónde los almacena? ¿Cómo los guarda? ¿Quién los procesa? ¿Qué información le van a dar? ¿No? Ahí es donde hace falta, pues eso, un conocimiento especializado. Hace falta ser capaz de extraer esa información y nosotros, bueno, pues tenemos técnicas y tecnologías para hacerlo, pero es un conocimiento pues muy especializado y que yo creo que es imprescindible transferir. Es decir, es imprescindible explicarle a la gente lo que puede hacer con esa información, porque los datos de por sí no nos dan nada si no sabemos interpretarlos.
Pues gracias, Paula. Me quedo con una idea porque realmente, creyendo en Gradiant, porque somos un centro centrado en lo digital, ¿no? De que esta tendencia realmente es imparable. Realmente tocaste un par de veces ahora en tu intervención un tema muy importante. O sea, poderse modernizar sin cabeza no tiene ningún sentido, ¿no? Y por una parte, si tuvieras los recursos para hacerlo, aún podrías permitírtelo, pero teniendo recursos limitados todavía hay que aplicar más inteligencia para decir, bueno, voy a intervenir un poco en modernizar algo, pero sabiendo que ya desde el día 1 voy a estar sacando ciertos rendimientos. Eso es la clave, ¿no? No sé, Lucía, ¿tú qué opinas de estos temas? Bueno, como diré. Eu penso que, bueno, para mí non é un debate, a digitalización está pasando, penso ademais que é unha cuestión que unha das poucas cousas que a COVID trouxo de bo, que é que todo o mundo se deu conta nas empresas que a digitalización é imprescindible, porque veuse moi claramente que aquelas empresas que estaban digitalizadas foron capaces de seguir adiante a pesar da crise, e as que non estaban digitalizadas tiveron moitos máis problemas. Vale, isto penso que o debate xa non ten razón de ser. Penso que é máis interesante falar de como hai que digitalizarse, a que velocidade hai que digitalizarse. Tamén, na miña opinión, hai que falar un pouco dos gañadores e dos perdedores da digitalización. É dicir, por exemplo, as PEMEs teñen máis dificultades para digitalizarse, o investimento que require supón moito máis para elas, pero ao mesmo tempo de non digitalizarse, olvídate, porque a vantaxe que xa teñen as grandes empresas só vai facerse maior se a digitalización das PEMEs e das grandes vai a 2 ritmos. Entón, eu penso que é interesante falar de digitalización de calidade, e por calidade refírome a unha digitalización que efectivamente teña réditos para quen a implementa. Isto é moi importante, non digitalizar por digitalizar. Unha digitalización que teña percorrido, é dicir, que o que fagas hoxe vai a servir para o que precisarás en 5 anos. É unha digitalización de calidade tamén que permita esa colaboración que vai ser imprescindible de cara ao futuro, non? Cando falamos dos datos, ti falas que, claro, unha explotación pode acabar tendo moitísimos datos, pero o certo é que unha explotación mediana galega non vai poder competir nunca con unha empresa que tamén produce leite, pero que produce moitísimo máis, porque os datos que vai recoller unha empresa grande, ao final o volumen importa aquí. Si que é importante que máis datos teña, máis información, máis rápido vai a cadar. Entón, as pequenas teñen que facer unha digitalización que lles permita colaborar e partillar eses datos para ter a forza e seguir sendo competitivas. Entón, claro, eu como xerente do Hub de Innovación Digital non vou dicir que non se precisa. Pero bueno, lo importante es esa digitalización de calidad, ¿no? Es decir, y estamos hablando precisamente de lo que una de las funciones del Hub es acompañar. Oye, yo sé que tengo que dar pasos, pero si tengo 10.000 euros, ¿cuál es el mejor rendimiento que le puedo sacar a estos 10.000 euros de inversión? Entonces ahí está un experto de asesoramiento digital que te dice, pues mira, lo mejor es que automatices esto y tal. Ese es muy buen concepto, Lucía. Muchas gracias. Manuel, ¿qué opinas tú de esta tendencia de transformación? Pues tú nos lanzas la pregunta preguntando si es una ola. Yo creo que es un tsunami directamente. La era digital, las nuevas tecnologías evidentemente están llegando y es importante algunas cuestiones. Es decir, no todo vale. Es importante cuando se recogen datos ver cuáles son informativos, como decía Paula. Para ello se requiere pues, un proceso de testaje con los procedimientos habituales, estandarizados, para ver lo que se corresponde con la realidad, lo que da información rigurosa y independientemente de que incorporemos toda esa nueva tecnología como una herramienta a usar, detrás tendrá que seguir habiendo personas formadas adecuadamente para hacer la correcta interpretación de toda esa cantidad de información que nos está llegando.
Se apuntaba el término de Big Data. Evidentemente, en un entorno agroganadero, una explotación, no somos conscientes de la cantidad inmensa de datos que se pueden recoger desde las parcelas de cultivo, cuestiones meteorológicas, los insumos, los mercados, que también al final influyen en la rentabilidad. Es una amalgama. Y cuando hablamos del término de rentabilidad, evidentemente desde un punto de vista de la supervivencia y desde el punto de vista de una empresa, tenemos que buscar una investigación aplicada y con rentabilidad económica. Desde el punto de vista de la administración, además, tenemos que buscar una rentabilidad ecosistémica, una rentabilidad medioambiental, una rentabilidad desde el punto de vista social y socioeconómico. De tal manera que a veces una rentabilidad que no se traduce inmediatamente en términos económicos, a medio, largo plazo, se transforma en una mejora, en un resultado que desde el punto de vista medioambiental o social es muy interesante. Ahora mismo estamos con los temas climatológicos, los gases de efecto invernadero. Estamos trabajando ahora para el futuro y no percibimos esa transformación económica de manera inmediata, pero sí que estamos trabajando para las próximas generaciones. Entonces, todo ese Big Data, todas esas nuevas tecnologías son un tsunami en el que nos podemos subir en una tabla y tratar surcar con ese tsunami o directamente sumergirnos debajo. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de aprovechar todo ese tsunami, toda la potencia que puede traer para transformarlo en energía y esa energía en cosas rentables desde el punto de vista económico, social, medioambiental, etcétera. Mira, yo ahí recojo de tu intervención ahora, Manuel, la palabra sostenibilidad, que tiene dos vertientes, ¿no? Primero la económica, es decir, esa fuerza que motiva a cualquier responsable de un negocio a intentar producir más con menos o sacar más rendimiento de su tiempo y de sus recursos, que eso es ya un poco el egoísmo de cualquier titular de un negocio, ¿no? Pero por otro lado está la fuerza esta de la regulación medioambiental, que habíamos hablado al principio que va a ser más potente, que esta, si bien no trae rentabilidad económica inmediata, sí que es una necesidad a futuro, y que ahí tenemos dos fuerzas que van a estar presionando al productor agropecuario en general a cada vez buscar un poco más de rentabilidad en estas dos dimensiones, ¿no? Bueno, Marco, 3E Data, mal no puedes hablar de la tendencia de digitalización. Tú que te dedicas precisamente, como comentabas, a transformar datos en información en conocimiento, ¿no? Para de hecho, cuando decías que hay negacionistas, diría como galego, pero ¿cómo es? E estaba eu intentando pensar como que tipo de argumento podría falarse en contra da digitalización, que a mellor que como que é un máis escaparate que outra cousa, pero que eu, vamos a poñer algo de polémica, a diferencia dos que me acompañan na mesa, eu non penso que sexa un tsunami, é que xa pasou, é que a digitalización xa chegou, fai tempo xa está superada esa... bueno, sí que a veces se utilizan conceptos mal de Big Data ou Machine Learning ou Internet das Cousas, que se mesturan non tanto a nivel técnico, sino a nivel social, me refiero, nos medios, que dices, bueno, están entendendo as cousas a medias. Pero a digitalización xa chegou fai tempo. E agora estaba nas dúbidas de que se estamos falando de digitalización do usuario final, que como empresa distingo entre usuario e cliente, que é dicir, se é o gandeiro que percibe esa digitalización, é o agricultor, ou porque para nós como empresa que presta servicios a digitalización xa chegou fai moito tempo ás empresas que prestan os servicios. É dicir, ti cando pensas en calquera maquinaria agrícola, e estou seguro que a xente que traballa en elo, a digitalización desa maquinaria é enorme, a sensorización, a capacidade de transmitir en tempo real calquera cuestión, esa digitalización xa chegou. Na xestión neste proxecto se falou desde a digitalización do sistema de facturación e de todo o que é non salen ahora operativa de negocio. Non, me sale ahora a palabra marketing, contabilidade, non? Sí, pero o detalle das facturas e dos orzamentos e demais, digitalizar e ter todo o RPs e tal. É dicir, que a digitalización xa chegou e xa é unha realidade. Ahora, que se perciba como tal
polo usuario final desa tecnoloxía, pois, aí igual sí que temos. Sí que é certo, e hai unha anécdota que conto sempre en estas cuestións, que cando nos metimos no mundo da agricultura e empezamos a traballar sobre todo na viticultura, non? Porque percibíamos que na viticultura hai un produto de alto valor engadido, entonces había máis nicho de mercado, etcétera, etcétera. Había moitas máis empresas en proxectos de innovación. Bueno, empezamos a traballar en temas de viticultura e seguimos traballando e prestando servicios en ese sentido, sempre no ámbito máis da investigación e da innovación, en esa proxección a futuro, que en prestación de servicios reais. Pero, bueno, anécdota. A la me marchamos a todos os congresos que había de viticultura, e nos fomos a La Rioja, ali a Logroño, e eran unhas xornadas falando sobre a aplicación de fitosanitarios. E había xente que sabía moito, como a mí me impresionaba porque non teña ni idea, entonces estaba así como abarallado. E unha dos ponentes decía, estaba falando de unhas máquinas increíbles que podían calcular a gota a cantidade de produto que se tiña que aplicar, como se dispersaba. E a de seguinte diapositiva, e esta é a realidade do noso país. E era unha máquina que non pasaba, calquer máquina que pode estar en calquer alpendre da terra xa, en que non tiña esa optimización do produto. Entón, hai unha separación no tempo e nos procesos de como se digitaliza a mundo investigador universitario e tal, e a vida real, non? Aí sí que tamén hai unha separación en tempos e en procesos. O CAN non nega a digitalización, quero decir que sí que pode haber unha percepción de que non chegou a estar totalmente implantada, porque hai unha parte, pois eso, de renovación de maquinarias, de renovación de procesos de traballo, interiorización dos mesmos, pois, se me ocurren moito, e seguro que vos sodes expertos. E unha cosa máis que anotei aquí, que a digitalización perxudica as pequenas empresas aos pequenos. Unhas sí e outras non. Ten o risco de que pode acelerar as diferencias entre as pequenas e as grandes, pero tamén ten o potencial de reducilo. Efectivamente. Aí entra a de calidade, e que facelo ben. Isto nos pasa, percibo que pasan todos os aspectos da vida, non? Eu educando os meus fillos, empezo a ver que se hai unha brecha digital, o que se queda atrás vai ter que remar moito. Exacto. Entón, aí sí que percibimos. Pero a digitalización ten a ventaxa de que democratiza o acceso aos datos e a capacidade de análise de información. Nós, como pequena empresa, sería imposible, non me atrevo máis, pero 10 anos, pensar que teríamos a cantidad de datos de acceso libre, a cantidad de software libre que se está, a cantidad de comunidades que está, toda esta digitalización. É dicir, non digo sin vergonza que unha das ferramentas que temos se dedica a buscar datos en internet e integrar os datos libres, desde OpenStreetMaps a calquer outra cousa. Eso, se tivera que competir con unha gran empresa que fai cartografía, estaría perdido. Hoxe en día podo competir. Outra cousa, os concursos e como se compite, porque é outra batalla. Pero sí creo que a digitalización ten un potencial enorme de democratizar sectores e permitir que sexan máis competitivas as pequenas empresas. Bueno, pues yo creo que tenemos materia para seguir girando el hilo, porque con ligeras disensiones, que yo creo que tampoco estamos tan en desacuerdo. Quería traeros aquí un poquitito, sobre todo pararme un poco, porque ya se ha tocado un par de veces, el tema de las dificultades, de las barreras, ¿no? Vamos a ver, estamos hablando de que la digitalización es necesaria y es una entelequia súper compleja, pero que después la estamos desmenuzando y vemos diferentes ejemplos de cómo eso puede suceder, pero a la vez estamos hablando de que es necesario hacerla bien y que puede haber ciertas limitaciones, es decir, no hay una capacidad de inversión infinita en una pequeña explotación con respecto a una gran explotación de producción prácticamente ya industrial de leche, ¿no? Y ahí sí que hay que hilar más fino, ¿no? Porque ahí hay pocas balas y no las puedes desperdiciar. Entonces, una barrera de la capacidad de inversión, podéis identificar para todos aquí en la sala unas cuantas barreras que en lo vuestro hayáis encontrado, ¿no? Es decir, ¿qué nos puede impedir o cuáles son las dificultades con las que hay que un poco devanarse los sesos para hacer esta transformación bien, ¿no? O yo como explotación ganadera que tengo de 200 vacas, tengo 15, ¿no? ¿A qué retos me puedo enfrentar y cómo puedo hacer yo si es necesario dar esos pasos, ¿no?
Lucía, por ejemplo, tú que te veo moi con ganas de disparar. Bueno, na miña experiencia, en todos os sectores as barreiras son moi parecidas. A principal barreira é por onde empezo, é dicir, facer un plan, coñecer onde está a empresa e cara a onde quere ir. E é certo que non todas as empresas teñen os recursos internos para trazar ese plan. Despois, a falta de recursos económicos para implementar. É dicir, hai algunhas accións de digitalización que conlevan un custe que é difícil para pequenas empresas. E despois eu vexo erros bastante comuns. Por exemplo, vexo o erro de pensar a digitalización como un bloque. Voume digitalizar. E entra todo, non? E eu penso que sí que se vai dando pasos. É dicir, hai como unha pequena escaleira de digitalización. Non é doado comezar a facer analítica de Big Data se ainda tes as facturas en papel, non? Hai cousas que son que eu recomendaría facer antes. Eu sempre lle recomendo a xente, ti tes que pensar que se come os teus cartos e o teu tempo. E aí, atacar. Vale, mirar cousas repetitivas. Esos son como os primeiros pasos, pasar do papel ao digital, identificar cousas que é un incordio facer, vale, que leva moito tempo, e xa despois a seguinte fase é máis dependente de onde estés ti, non? Onde estés e onde queres chegar. Pero sempre hai que mirar a digitalización dentro do que é a estrategia da empresa. Vale. E entón eu penso que a outra cousa que é unha barreira ás veces é ver que accións de digitalización van traer realmente réditos económicos. Eso é difícil ás veces. E hai que, para xa esa parte de digitalización especializada, non tan generalista e demais, para esa parte hai que pensalo ben e hai que ter un pequeno apetito polo risco. Hai que saber que ás veces, cando traballas na fronteira, pois o mellor hai un pequeno proxecto que non sae ben e outro que sae moi ben. Eso tamén ten que estar aí, non? A outra barreira é ese coñecemento entre quen aporta a tecnoloxía e quen aporta o coñecemento sectorial. Aí eu sempre recomendo que ten que haber un diálogo, hai que levarse ben, hai que entenderse ben, porque senón o desenvolvemento tecnolóxico pode ser espectacular e non servir para o negocio. No, en ese sentido é difícil atopar perfis dobres, ou seja, xente que entenda a tecnoloxía e entenda o sector. Efectivamente, mira, estaba pensando que lo que decías tú de estar dispuesto a asumir riesgos, porque a veces no puedes saber, pero puede ser un defecto de la oferta ahora mismo que hay en el mercado, que no sabe realmente traducir en números. Es decir, mira, si tú te instalas o si te implantamos esto, te aseguro que tu rentabilidad o estos costes los reduces un 20%. No deberíamos llegar a una oferta de mercado que hable en los números que necesita el comprador de esa tecnología, o todavía necesitamos más madurez en la evolución tecnológica. ¿Qué opinas tú? Sí, precisamos iso, pero tamén precisamos uns servizos tecnolóxicos que sexan máis reproducibles, porque o certo é que eu vexo en Galiza moito proxecto feito a medida, e claro, iso é máis caro, non? Facer un traxe a medida é máis caro que ilo comprar a Zara, é así. E entón tamén vexo eso na práctica, na oferta tecnolóxica galega. Vou facer un proxecto para cada cliente, no canto de tentar facer algo que, unha vez feito, podamos desplegalo a todo un sector. Por exemplo, eu veño aquí hoxe a ver os vosos resultados considerando cales deles poderíamos desplegar no ecosistema, polo menos galego, vale? Que é o que eu me teño que ocupar. Entón, non as capacidades que ti tes para traballar cun cliente determinado, que tamén, non? Pero sobre todo, que fixechedes no proxecto que sexa desplegable, que sexa comercializable en serie, por así decirlo. Eso é algo que sí que falo moito coa oferta tecnolóxica galega. No proxecto Smart House teñen un concepto para
este tema que estás dicindo tú, que é replicabilidade, Sí. ¿no? Que cales das vosas solucións serían replicables en Polonia para unha explotación similar, ¿no? O sea, que pois sería exportable, es decir, si tú como empresa aquí produces unha tecnoloxía, un sistema que vale perfectamente para Galicia, é perfectamente válido que valga para outro sitio, ¿no? Si me das a Marco, oportunidade sí, por favor. de incidir máis e darlle máis a razón e como empresa o sufro moito, é dicir, en ocasións tiño asumido papeles de labor comercial, é dicir, de chegar por exemplo, a un responsable dun viñedo e intentar venderlle catálogo de produtos que podemos ofrecer e intentar darlle unha oferta económica que é moi complicado, chegar a dar un valor por hectárea, por metro cúbico, é bastante complexo. Primeiro, hai que vencer o descrédito porque xa me ven contando outro que me ven contando motos, claro. Porque hai moitísima competencia e moitísima xente que aproveitando o boom de fago Big Data, non teño idea de que, pero fago Big Data e vendo Big Data. E entón, primeiro tens que vencer a desconfianza, porque me está vendendo a moto. E a segunda é non teño costume de facer este tipo de cuestións e entonces vou a seguir como estou. E xa vexo, se vexo que o sector evoluciona, xa te chamarei. Pero de entrada é complexo. Reticencia a innovar. Sí. E, bueno, casi todos os problemas importantes, polo menos no mundo empresarial, teñen que ver cas persoas, non tanto ca tecnoloxía. Eu non me atopei tantos límites tecnolóxicos como pues, de convencer, de ter un bon produto, de ter unha boa industrialización do produto. Isto quere decir que son capaz de replicalo, manter os costes e garantir unha calidad de servicios acorde a un precio competitivo, etc. De feito, paso máis tempo dicindo que non podo facer do que podo facer. Imagínate que para gañar credibilidade, precisamente. Claro. E cando falaba da investigación rentable, que hai unha parte, e iso si nós o vemos como empresa, porque ti podes tecnolóxicamente coller datos hiperespectrais e sacar virguerías. O comentaba e seguro coñece, con a cámara hiperespectral podes chegar a ter moitísimos tipos de índices e analizar moitísimas cuestións. Ahora, unha cámara hiperespectral non ten ningún tipo de valor en mercado, porque o coste de adquisición e coste de vuelo é inasumible. Non hai ningún servicio que lle poda ofrecer a un grande ou a calquer productor primario que pagarme a mí lle compense os beneficios económicos seus. Por lo tanto, por moito que non quero, que sí que investigamos tamén con cámaras hiperespectrais, pero te teñen que dar un produto que teña unha parte de industrialización, que teña unha parte que ti podes coller con un sensor máis reducido ou podes axudarte a diseñar ese sensor e os procedementos de captura e os procedementos de análisis que entren costes. Para que? Para que despois a quen yo vendo gane máis todavía que a mí, porque senón non sabes. E entón o que estabas dicindo, vamos, é que é o día a día dunha empresa cando quere vender tecnoloxía. Ahora paso la palabra a Manuel, que estaba tomando notas, y a Paula, pero antes quería pararme en este argumento que dice aquí Marco tú llamaste descrédito, pero bueno, que a veces es me fío de la empresa, me fío del comercial o necesito tener a un asesor más neutral que me diga y después voy a llamar a aquel que me resuelva. Yo creo que es un poco una de las labores que vosotros como Hub estáis intentando suplir, no en detrimento de las empresas, sino como una ventanilla neutral, de decir, oye, ¿qué puedo hacer yo con esto? Claro, hai que pensar que temos unha posición bastante privilexiada, non, dentro da Data Life, porque somos unha asociación privada sen ánimo de lucro e dentro dos nosos membros pois, están as universidades, esta agraria, pero tamén hai empresas privadas e tamén están os clústers empresariais, non? Entón, nese senso, temos que ser neutrais, senón rífanme despois, porque temos, digamos, un pouco todos os axentes, non? Dentro de Data Life, así que temos un pouco esa neutralidade. Nos recomendamos solucións e maneiras de facer e pomos en contacto con proveedores, non? Despois, cada proveedor tecnolóxico ten que demostrar, pero sí que lle tentamos, digamos, darlle unhas directrices ás empresas de como plantexar esa transformación, ou que, digamos, avisar das posibles trampas.
non os proveedores, sino da digitalización. Claro. Entón, sí que hai descrédito, sí que hai xente que tentou cousas, non funcionaron e entón ten moita resistencia a probar, non? Nese senso é moi importante, penso eu, facer accións como desta tarde, que a xente poida ver tecnoloxía a traballar, imaginala, vela como que pode facer, que non pode facer, antes de tomar unha decisión de compra. Eso sí, pensamos que quitarle o risco, quitarle un pouco o risco. Perfecto. Te voy a pasar la palabra a Manuel y me pasa una nota, evidentemente, que habrá tiempo. Yo reservaría los últimos 5 o 10 minutillos para la audiencia si queréis hacer algunas preguntas también a nuestros expertos de la mesa redonda. Pero antes me gustaría la opinión de Manuel y después también Paula al respecto de este tema de barreras, dificultades, ¿no? En esta carrera de fondo de transformación, que no es de un salto, como decía Lucía, ¿no? Por supuesto, suscribo plenamente lo que se ha comentado hasta ahora. Yo, una de las barreras que percibo a nivel global en materia de investigación, y bueno, si lo queremos llevar al terreno de la investigación para transformar en innovación todas las nuevas tecnologías y la digitalización, es hacer entender a los órganos que toman decisiones a veces que la inversión en investigación no es una inversión a 3-4 años, sino que es una inversión a largo plazo. Cuando hablamos de proyectos, de desarrollo de actividades, estamos hablando de un ámbito agrario, de un ámbito ganadero, en que la zootecnia y la agronomía mandan por encima de todas las burocracias, los papeles y, bueno, a veces se aprueba un proyecto que tiene 2 años de duración, pero resulta que la vaca la vas a tener durante toda la vida productiva y tarda pues 9 meses en tener un ternerito, después hay que analizar la producción. Quiero decir, casar el mundo agrario con la investigación y que luego esa investigación se transforme en innovación, es decir, en resultados aplicados y aplicables a nivel de las empresas asesoras, a nivel del ganadero, a nivel del agricultor, a veces es muy complejo. Entonces es otra barrera que de alguna manera tenemos que tratar de pelear. Y pues bueno, el asesoramiento desde un punto de vista independiente y neutral, como se ha mencionado en la mesa, es fundamental para que en base a ese asesoramiento luego el agricultor, el ganadero, el propio técnico elija quién es su acompañante, pero que esté convenientemente informado y formado con un asesoramiento de carácter independiente y que luego, dentro de las oportunidades que brinda el mundo comercial, pues aquel que sepa vender mejor sus servicios y que demuestre que esos servicios son útiles, sea quien acompañe al cliente final. Bueno, Paula, yo creo que suscribes un poco la necesidad de que la financiación y la apuesta de las administraciones públicas por la investigación sea más a largo plazo y duradera, ¿no? Supongo que eso lo firmaríamos todos, ¿eh? Evidentemente, sí. Y bueno, respecto a los retos o a los problemas que comentabais, yo creo que hay uno que es el de la formación, que es fundamental. Es decir, bueno, para utilizar las nuevas tecnologías, pues la gente tiene que tener una cierta formación, ¿no? Supongo que en explotaciones, a lo mejor, bueno, que tengan una media de edad más alta, es a lo mejor más complicado entrar ahí. Yo creo que hay que incidir incluso, vamos, desde la educación primaria, o sea, tiene que la gente aprender a manejarse con las nuevas tecnologías, que no les sea algo ajeno, etcétera, porque es la única forma de que la gente que vaya tomando el relevo, y yo creo que ya es así, estoy convencida, más por el poco conocimiento que tengo, pero alguno tengo de explotaciones y demás, aquellas que llevan a personas más jóvenes, pues muchos han ido a la universidad, otros no, pero en cualquier caso todo este tema de la digitalización y del uso de nuevas tecnologías no les es ajeno y yo creo que hay grandes diferencias en ese sentido, ¿no? Entonces la formación es muy importante, yo creo que crucial, como en casi todos los aspectos. Respecto a la investigación, pues sí, y estoy de acuerdo con lo que decía
Marco, es decir, efectivamente, pues a lo mejor el procesado ad hoc, ¿no? Pues con cierto tipo de imagen para una determinada explotación o un viñedo, nunca va a ser rentable, porque volvemos a lo que comentabas tú también, es decir, tenemos que tender hacia aplicaciones lo más generalistas posibles, porque si tú lo que desarrollas es un software propio que hace un determinado análisis sobre imagen hiperespectral, multiespectral, y tú eso lo puedes aplicar a, pues no sé, pues imagínate, todos los ganaderos de la Terracha, por ejemplo, captas imágenes en una serie de periodos y luego es el mismo software a lo mejor, ¿no? Entonces, eso evidentemente reduce los costes, igual que a medida que se utiliza más, las cámaras tienen un precio elevado, pero es como todo, es decir, lo que es la electrónica de consumo, en particular en el tema de cámaras, que además es en el que yo trabajo, el precio de las cámaras, ¿cuánto vale una cámara? Bueno, pues depende de cuántas cámaras se vendan, simplemente de eso. El proceso de fabricación es muy similar, ¿no? Entonces, a medida que una tecnología se populariza, los costes decrecen, y a medida que el uso de esa tecnología o de los softwares que se desarrollen porque decíamos, las imágenes de por sí no me van a decir mucho, yo tengo que procesarlo. Si eso lo puedo hacer con unas herramientas de uso más general, evidentemente el precio también cae. Y si se lo puedo vender en vez de a un pequeño agricultor, a toda una cooperativa o a toda una región de agricultores, pues evidentemente, es decir, el precio evidentemente es importante, pero eso cambia. Es decir, a lo mejor lo que hay es que buscar las condiciones para que eso cambie. O sea, que las tecnologías sean generalistas, aplicables, y eso redundará en una reducción de los costes, evidentemente. Yo creo que... Sí, por favor. Tú, Manuel, después Lucía. Después dejadme un poco de tiempo simplemente para que haya preguntas del público. Sencillo, al hilo de lo que estamos comentando, de que la digitalización, las nuevas tecnologías, debemos aprovecharlas como una oportunidad, porque es un atractivo para la población joven con la que necesitamos repoblar otra vez el campo. Entonces, aparte de todas las políticas que se puedan hacer para la recuperación de tierras, etcétera, detrás tiene que haber una generación que vea oportunidades en el campo. Y las nuevas tecnologías y la digitalización puede ser una oportunidad que, bien aprovechada, podría dar unos resultados en la recuperación muy importantes. Es buen apunte, Manuel, porque estamos hablando de una generación que ya viene acostumbrada. Simplemente lo que pasa es que tocaríamos también otros palos, como la necesidad de dotar de infraestructuras de telecomunicaciones adecuadas a un rural cuyas infraestructuras son bastante pobres y demás, pero por ahí yo creo que pueden ir los tiros. Lucía. Concordo totalmente, penso que a digitalización si que dá esas oportunidades de fixar poboación no rural, tamén de revalorizar o traballo no rural, tanto no agropecuario como tamén o forestal, e incluso, porque Data Life tamén cubre saúde e coidados, tamén aí danos esa oportunidade, é un pouco tamén o que dicía Marco, non? Dá unha oportunidade de ser capaz de competir aínda que estés nunha situación xeográfica complicada ou non sexas moi grande. Dá oportunidade de, en vez de crear, digamos, ecosistemas onde hai unha grandísima, unha xente moi grande que domina todo, non? Dá a oportunidade de ter un sistema máis distribuído, onde pequenos actores poden colaborar para certas cousas, traballar de maneira independente para outras. Entón, sí que penso que non só é unha cuestión de supervivencia para as empresas digitalizarse, sino tamén estou de acordo que para o territorio pode ser unha cuestión moi importante, sobre todo en Galicia, que temos a distribución territorial que temos. Efectivamente, sí, porque aquí no estamos hablando del rural simplemente como producción agropecuaria, sino en el rural hay vida, hay servicios, y esos servicios necesitan también de ciertas infraestructuras y de un sustento económico para sostenerse, no todo va a ser en la ciudad. Bueno, nos quedan 6 minutos que intentaremos cumplir. Yo ahora, si alguien de vosotros de la audiencia quiere hacer una pregunta, encantado de que levantéis la mano y toméis la palabra. Antes de las 12, que más o menos es la hora prevista que teníamos para la pausa café, después sí, daré unas indicaciones que tengo aquí anotadas. ¿Alguno de vosotros quiere hacer una reflexión? Sí, por favor. Bos días a todos, gracias pola intervención da mesa. O meu nome é Manuel Marei, son coordinador do Grupo de Investigación de Proxectos e Planificación da USC. Son 5 minutos, non nos dará para moito, porque a pregunta é para toda a mesa, pero quería que reflexionarades un pouco sobre a componente social da digitalización.
Quería hacer descubrirla un pouquiño máis o mundo da agroindustria. E vos quería poñer un exemplo, non? Aí recentemente con nos se puxo en contacto unha empresa que tiña identificado perfectamente unha ineficiencia no seu proceso productivo de 300.000 euros. E quería suplirlo por un proceso digital, automático e tal. E xa o tiña perfectamente cuantificado. O objetivo era pasar de 10 traballadores que tiñan nesa unidade a 2. Quería que reflexionarades un poquinho sobre eso. Nada máis. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Simplemente un comentario. Eso es cierto. Cuando decíamos lo de la digitalización, evidentemente todo tiene sus aspectos positivos y negativos, pero no, a lo mejor lo que hay que cambiar es el tipo de trabajos. Es decir, se pueden perder trabajos en unos sectores y se pueden estar ganando en otros. Es decir, lo que hay que ver es el saldo neto. Evidentemente, cuando se habla de digitalización, yo no pienso en automatizar un proceso y echar a la calle a la gente que está trabajando ahí, pero a lo mejor hay cosas que no tiene sentido hacer de una determinada manera y podemos ir a otra. A lo mejor lo que hay que incidir es en la formación de la gente, porque la digitalización, en contra de lo que muchas veces se dice, yo creo que es una creadora de empleo, de otros empleos a lo mejor, pero probablemente unos empleos también mejor remunerados. Es algo que tenemos que plantearnos como país. Como sociedad, ¿no? Es verdad que la digitalización puede tener su lado negativo en algunos aspectos. Mi madre es catedrática, está jubilada, pero tiene problemas en el cajero porque hay que teclear ciertas cosas y no le da tiempo porque ve mal y tal. Y hay ciertas oficinas que no tienen personal. Es más, el personal que tienen no les permiten ayudar a la gente en el cajero, les prohíben hacerlo, porque quieren que Entonces, creo que como sociedad eso es un riesgo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, esta digitalización no puede dejar a la gente atrás, evidentemente, pero yo creo que son cosas perfectamente compatibles. Es decir, es verdad que con estas cosas a veces se dan bandazos, ¿no? Y se pasa de un extremo al otro, y yo creo que eso es perjudicial. Es decir, lo importante, todas estas transformaciones tienen que ser útiles. Es útil que yo esté en mi casa y pueda hacer una transferencia bancaria, pero también es útil que una persona de 80 años pueda ir al banco y haya una persona que la atienda. Yo creo que eso es algo que todos tenemos que asumir, y que una cosa no debe sustituir a la otra, debe complementarla y debe darnos oportunidades. Es verdad que puede haber evidentemente, si tú automatizas y digitalizas, hay una serie de puestos de trabajo que van a desaparecer o va a haber menos, pero crecerán otros. Es decir, las carreras técnicas tienen una tasa de paro cero, esencialmente. No todos tenemos que ser ingenieros, no todos tenemos que ser técnicos, evidentemente, y evidentemente la digitalización tiene que ir acompañada de analizar la repercusión social que tiene, pero yo no creo que haya que verlo como un enemigo de la sociedad. Creo que debe acompañarla, y probablemente en todos los aspectos de digitalización se deba tener en cuenta ese estudio ético, social, de las implicaciones que tiene en la sociedad. Es algo que probablemente no se haga y se deba hacer. Pero sin necesariamente irnos al otro bandazo de que solamente puedo vivir si tengo una conexión internet 5G y soy, pues no sé, ingeniero de telecomunicaciones, a lo contrario, es decir, que todo tenga que ser manual, ¿no? Entonces, como casi siempre, la virtud está en el término medio, ¿no? En todo este tipo de cosas. Pero bueno, es un tema muy complicado, evidentemente. Es un tema complicado y es un debate que viene de largo recorrido, no solo con lo digital. Cada vez que ha habido una transformación industrial ha habido pues, cierto tipo de trabajos que tienen a desaparecer y nacen otros, y eso es verdad, ¿no? No sé si Manuel o alguno de vosotros quiere aportar algo más a lo que decía Paula. Abundar un poquito paradigma. Entonces eso significa la necesidad de adaptación, en el sentido de que puede aparecer otras necesidades profesionales, otras oportunidades que compensen aquellas que pueden ir un poquito en detrimento. Yo durante la carrera había una ley que me quedó muy grabada, que era la ley de Shale, que decía adaptarse o morir. Entonces, estamos en un proceso de adaptación en que necesitamos la mejora de los procesos, hacerlos más rentables, y para ello tenemos que ir de la mano de la tecnología, y tenemos que verla como una herramienta y utilizarla como una herramienta. Pero, evidentemente, estamos ante un cambio de paradigma imparable. Que a pregunta eu penso que non se pode responder desde un
como profesional ou como técnico, porque é un problema xa casi a nivel de especie humana, de como interpretamos o planeta e como vamos a vivir con él. A mí se me fai imposible contestar como profesional a unha cousa, porque además hai, antes falábamos da importancia das palabras e como se decía, además enlaza con moitas das cousas que se foron dicindo na mañá. Recordo unha intervención do presidente da Xunta en que estaba facendo unha presentación de non sei que programa, pues eso, da digitalización e, bueno, de inversión, que claramente significaba pérdida de postos de traballo. Que o analizabas e isto implica, de alguna forma, non directamente, pero... E a seguinte noticia era unha de formación de postos de traballo, e eran dúas noticias claramente como se dice isto? Contradictorias. E como sociedade o queremos creer. Todos queremos creer que vamos a digitalizarnos e vivir moito máis cómodo, pero ao mesmo tempo non estamos dispostos a perder pois a beleza da nosa casa do entorno rural e etc. E como especie, ao final vamos a ter que decidir, vamos a digitalizarnos porque cambia o paradigma de forma de vida, pero a brecha digital vai a establecer que vamos a perder. E é unha decisión que, vamos, non creo, non sei se alguén aquí ten unha idea de cal vai ser o precio que estamos dispostos a perder como especie que se vai a transformar, porque isto se engade tamén a globalización, de como entendemos o planeta, de como, e además ahora que en Europa intentan liderar de novo todo o que é a revolución verde, non? Despois das modificacións que hubo a nivel global, pois como consumimos recursos, cal vai ser a enerxía que move o planeta, como consumimos na parte de produción. Entón, esa pregunta... Sí, no. O que sí me gustaría en algún momento leer un documental, unha película, algo que empece en vez de deixar de falar de análisis, empece a falar de cal é o custe, porque non creo que haxa unha solución única, senón que vai haber un custe que teremos que pagar. Que non se están construindo indicadores sociales da digitalización. Eso sería necesario, sí. Os económicos, que evidentemente son evidentes, e vos poñes decir de manifesto, medioambiental, que podemos interpretar, pero os indicadores sociais non se está reflexionando sobre eles. E a reflexión das consecuencias, son as consecuencias graves e posiblemente difíciles de corregir, porque sí, podemos decir que perdemos man de obra, que además non está sustituindo a traballador, que non está sustituindo a traballador cualificado. En este caso concreto, as personas que van a ser contratadas teñen, digamos, un nivel académico de ingeniero técnico. Pero esa gente siempre va a hacer el trabajo. Evidentemente, la eficiencia no protégica se pode sustituir con digitalización. E claro, os postos de traballo que se esperan. Hai un dilema, desde o punto de vista de alguén que traballa no sector público, de alguén que traballa na empresa privada, entendo, onde está a ética aí de decir, vamos a construir unha aplicación que ao final teña resultados. 8 personas nestas perden o seu posto de traballo. Eu creo que eso tamén é interesante ter en conta. O que hai que pensar tamén en cal sería a alternativa para a empresa. Non facer o cambio e manter unha ineficiencia e, polo tanto, non ser competitiva a empresa, porque eso tamén leva a sacrificios. Eu penso que non hai dúbida que é unha reconversión industrial. Hai que plantexalo así. É como cando deixamos de empregar tanto carbón como antes. Vai pasar o mesmo, sí que vai haber xente que vai perder o traballo, porque vai haber unha serie de traballos que non van ser necesarios que os fagan persoas, e eso sempre abarata custes. É dicir, pensar que non vai ocurrir é como pensar que a automoción hai 20 anos non ia introducir robots na súa liña de producción e eliminar postos de traballo. É importante, como en todas as reconversións industriais, pensar de onde cales van a ser os seguintes traballos, os seguintes postos, e que precisa a forza de traballo para incorporarse a eles, porque non vai ser automático. E aí voltamos á importancia da formación e da... Pero claro, é un tema moi complicado, que depende de moitos poderes. É moi difícil. Pero eu sí que quero lanzar un aviso a xente que está a traballar agora mesmo e que fai tarefas repetitivas, mecánicas, facilmente pautables. Está claro que o seu posto de traballo é susceptible de perderse co tempo. Non hai dúbida. Eu penso que os seguintes postos de traballo, xa a medio e longo prazo, imos ter que ser persoas para facelos. Imos ter que ter creatividade, imos ter que ter unha comprensión humana que as máquinas non poden replicar. Son grandes retos, vai ser un grande cambio, sí.
E tamén hai que pensar como se vai repartir o valor que se xera coas máquinas. Igual que pasou coas máquinas, vale, igual que pasou coa robotización. Polo de agora eu penso que está bastante claro como vai. Bueno, a mí me va a saber mal tener que parar el debate justo cuando estaba empezando a calentarse, porque efectivamente este tema interpela también a otros niveles que por desgracia no están sentados en esta mesa y que son muy necesarios que entren en la reflexión, ¿no? Nuestras administraciones y el diseño de sociedad, ¿no? Pero bueno, tengo ahí a Pedro que me está mandando miradas láser, no líder, sino láser de este que hace daño, diciendo te estás pasando 5 minutos y necesito explicaros qué es lo que va a pasar después. Ahora mismo tenemos una pausa de café de 12 a 12 y media, en la que vamos a aprovechar para tener una visita guiada de las instalaciones de esta flamante granja que tenemos aquí. Y los honores nos los harán Roberto Fernández Rico, diputado de Área de Recursos Sostenibles de la Diputación de Pontevedra, y Sonia Verdes, directora de la granja Galloso Castro. A la vuelta, 12 y media, más o menos puntuales por favor, tendremos la segunda mesa redonda que estará moderada por un compañero de la Universidad de Santiago, Kiko Onega, centrada específicamente ya en el proceso de transformación y modernización del lácteo, y bueno, con unos integrantes de una mesa bastante interesante que a todo el mundo recomiendo que estéis aquí. Así que levantamos la sesión y vamos al café y a conocer la granja. Muchas gracias, y muchas gracias a los miembros de la mesa.